¿Qué es y cómo se hace un organigrama técnico? Bueno, en realidad es francamente sencillo. El organigrama técnico lo único que busca es una manera fácil de llegar a conocer cuáles son las tareas que necesitamos planificar. Es decir, nos permite definir las tareas antes de hacer una planificación temporal. Para hacerlo, lo que haremos será simplemente ir cortando un proyecto muy grande, el concepto del proyecto, en trozos más pequeños, más manejables, cada vez más manejables, para conseguir que a medida que aumentamos el nivel de detalle, también aumentemos la capacidad de convertirlas en tareas efectivas, en acciones concretas que se puedan, por tanto, planificar. Pongamos, por ejemplo, que nuestro proyecto es algo como abrir un restaurante. Es nuestro objetivo y es la propuesta de proyecto que tenemos encima de la mesa para llevar a cabo. Abrir un restaurante es algo demasiado complejo como para dejarlo así. Necesitamos más detalle, necesitamos más control sobre las diferentes tareas que hay que realizar. Si alguien nos preguntase en este momento, sin haber definido nada, cuánto tiempo y cuánto dinero vamos a necesitar para abrir este restaurante, la respuesta incluiría un margen de error enorme. No lo sé, varios meses de tiempo, varios miles de euros de diferencia tal vez, porque está en un nivel todavía demasiado grueso. Necesitamos bajar a un nivel de detalle mucho más elevado. Por lo tanto, lo que hacemos es partir esta idea, este concepto de abrir un restaurante que es demasiado grueso, en trozos más manejables. Les podríamos llamar fases, por ejemplo. Y estas podrían ser algunas de sus fases. Habrá toda una parte relacionada con los trámites previos que hay que hacer para abrir este restaurante, permisos, etc. Hay una parte de adecuación del local para ponerlo bonito, decorarlo, hacer las obras que sean necesarias. Hay una parte de contratación de personal para poder abrir ese bar y que haya gente atendiendo. Y hacen falta un montón de cosas más que ahora aquí tampoco no ha lugar explicar. Pero en cualquier caso, si las tuviéramos todas, este primer nivel lo que nos da es exactamente el mismo proyecto, abrir un restaurante, explicado con más detalle. Por decirlo de otra manera, la suma de las diferentes fases, la suma de estas fases tiene que ser exactamente como resultado tiene que dar abrir un restaurante. No podemos dejarnos nada. Este primer nivel nos acerca ya un poco más al nivel de tareas. Por supuesto es más manejable. De hecho, alguien podría decir que alguna de estas fases como trámites previos, si quisiéramos subcontratarla a un gestor, tal vez no haría falta llegar a más nivel de detalle. Sería suficiente con tener esta caja aquí de trámites previos. Ya podría ser simplemente una tarea, que es encargar esos trámites previos a un determinado gestor. Esto podría ser así porque este gestor nos podría fácilmente cuantificar con un margen de error muy pequeño cuánto tiempo necesita para hacerlo y cuánto dinero nos va a cobrar para hacerlo. Por lo tanto, tendríamos el nivel de detalle suficiente y de control suficiente para llamarle tarea. Pero en otros casos, tal vez esto no sea así. Tal vez necesitemos un poco más de detalle, por ejemplo, en la adecuación del local. Es algo todavía demasiado complejo, así que podemos detallarlo. Y lo detallaríamos tal vez en estas, podríamos llamarles subfases. La parte de diseño del local, habrá que diseñar primero lo que queremos, luego habrá que hacer una petición de permisos de obra para finalmente poder hacer esas obras y la decoración pertinente. Así que bajamos un poco más el nivel de detalle necesario. Tenemos otra fase, en este caso contratación de personal, a la que le pasa algo muy parecido. Tal vez necesite un poco más de detalle. Contratar personal no es algo excesivamente complicado, pero incluye diferentes partes o diferentes tareas. Así que podríamos desglosarlo. Por ejemplo, definiendo primero los perfiles que necesitamos, luego publicando un anuncio, recepción de candidaturas finalmente de todos los que se hayan puesto en contacto con nosotros y finalmente la selección y la contratación final de los candidatos. Así que fijaos que en este segundo nivel hemos bajado tan solo de algunas fases, las que parecían requerir más detalle, y por tanto cada vez estamos ya más cerca de las tareas. Pero sigue sin ser suficiente en algunos casos, por tanto, si es así, tal vez deberíamos bajar. El diseño del local podemos subcontratarlo, por ejemplo, a cualquier arquitecto. Los permisos de obra tampoco no son más complicados. Es posible que podamos también contratarlos sin más detalle. Pero el tema de las obras y la decoración sigue siendo una cosa complicada, así que detallémoslo. Por ejemplo, podríamos dividir estas obras y decoración
por zonas, digamos, geográficas de nuestro local. La entrada del local, la zona pública, donde estarán los clientes, y finalmente la zona privada con almacenes, etcétera, donde podamos gestionar nosotros el restaurante. Bajamos más niveles y con lo cual conseguimos más nivel de detalle. Y por supuesto, si hiciera falta más, supongo que ya se entiende, podríamos seguir bajando tanto como hiciera falta. De hecho, la pregunta del millón aquí es ¿hasta cuándo tengo que seguir bajando? ¿Cuál es el número de niveles que debería yo bajar para poder saber que definitivamente ya tengo el nivel que necesitaba de detalle? La respuesta en realidad es un poco ambigua, depende. Como se ha visto, algunas de las fases de proyecto no necesitan un gran nivel de detalle, porque ya por sí mismas son bastante sencillas y resumibles en una acción. En otros casos, como por ejemplo la contratación de personal, nos ha sido suficiente con bajar un segundo nivel. Ya no tendría mucho sentido, por ejemplo, publicar anuncio e intentar dividirlo más. Ya sabemos lo que es publicar un anuncio, es simplemente llamar por teléfono o contratarlo online y ya está, no hay nada más que hacer. No podemos hacer un nivel de detalle extra aquí debajo donde pongamos tareas del tipo coger el teléfono, marcar los números o algo así, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, nos quedamos con este nivel de detalle, publicar anuncio, lo mismo con recepción y lo mismo con selección y contratación. Y con otras, en cambio, hemos tenido que bajar mucho más, como es el caso de las obras y la decoración, que es un tema complicado, complejo, que tiene muchas vertientes y hay que dominar muy bien y hay que trabajar muy bien a nivel de planificación si no queremos que se nos escape. Por lo tanto, de nuevo, la respuesta es depende. Depende de la complejidad de cada una de esas partes o fases de un proyecto. La pregunta tal vez deberíamos reformularla y preguntarnos más bien cuándo sé que ya no es necesario seguir bajando más en una de esas ramas de nuestro organigrama técnico. Pues la respuesta en este caso sí que es más sencilla y tal vez un poco más concreta. Es suficiente nivel de detalle aquel que nos permite controlar perfectamente las tres vertientes de cualquier tarea, que son el alcance de la tarea, es decir, lo que hace, si comprendemos lo que significa hacer esa tarea, el tiempo necesario para hacerla y el coste o los recursos necesarios a emplear para hacer la tarea. Si esas tres variables las tenemos más o menos controladas y el margen de error es bastante mínimo y aceptable, no hace falta bajar más. Ya tenemos lo que podríamos llamar tareas. Hecho esto, hecho este organigrama técnico y desglosado tanto como fuera necesario, nos quedarán una serie de tareas que tienen hijos, como por ejemplo abrir un restaurante, que tiene varios hijos, 1, 2, 3 y 4, adecuación del local, que tiene 1, 2, 3, obras y decoración, que tiene 1, 2, 3 también, y en cambio otras tareas, otras cajas, que no tienen nada debajo, no tienen hijos, como por ejemplo trámites previos, que no tiene nada, diseño del local, permisos de obra, que tampoco tiene nada, etcétera. Estas de aquí, estas de aquí. Estas son las que trataremos como tareas. Dicho de otra manera, el organigrama técnico nos ha permitido, a través de sus fases, subfases y esta jerarquización de la vertiente técnica de un proyecto, llegar a esta parte final, estas cajas ahora en color azul, que son las últimas de este proceso. Y como son las últimas, son las que podremos interpretar como tareas y por tanto empezar a planificarlas. Si bien en este ejemplo de aquí es cierto que por simplificación hemos dejado algunas ramas sin desarrollar, se entiende que el concepto se puede desarrollar tanto como sea necesario y finalmente las últimas ramas, las últimas extensiones de cada una de estas fases iniciales son las que acabarán convertidas en color azul si queréis en tareas, serán nuestras tareas y esas serán las tareas que debemos planificar para llevar a un cronograma. Así pues, el organigrama técnico o Work Breakdown Structure o estructura de descomposición de tareas, cualquier nombre es válido, nos permite justamente con este proceso de recorte de proyectos, cortándolo por fases, subfases, tareas, subtareas, llegar a esa lista de tareas tan fundamental para poderla pasar a la planificación.